bienvenidos a Total Chess. Soy Rafael Alcides y hoy vamos a estar haciendo la previa del torneo de candidatos que empieza el próximo 17 de marzo en Ekaterimburgo, Rusia. Como se sabe, el ganador del torneo tiene el derecho de retar a Carlsen por el título mundial, lo cual será en noviembre, presumiblemente en Dubái. El formato de competencia es un round robin entre 8 jugadores a doble vuelta, con un descanso cada 3 rondas. El criterio de desempate es por orden descendente, resultados individuales, mayor cantidad de victorias con negras, Sonnenborberger, y si ninguno de esos criterios arroja un ganador, entonces se juega un tiebreak rápido. Esta vez juegan 3 rusos, 2 chinos, un estadounidense, un holandés y un azerí, de modo que se forzaron los pareos para que los participantes de un mismo país jueguen entre sí en las primeras rondas y no exista especulación con arreglos en las partidas decisivas. Ahora damos un vistazo a los jugadores. Comenzamos con Kirill Alekseyenko, que además de ser el más joven de los participantes, es también el outsider. Actualmente ocupa el puesto número 38 con 26.98 y con ese elo probablemente termine jugando el torneo, por lo que sería el primer candidato en tiempos modernos en no tener 2.700. Alekseyenko juega en calidad de invitado por los organizadores. Esto fue gracias a su actuación en el Gran Suizo de la FIDE, en que fue el mejor jugador no clasificado, lo cual lo convirtió en el único ruso elegible para Wildcard, y siendo que los organizadores son rusos, pasó por delante de Bacher a la hora de ser invitado. Esto fue toda una polémica, no voy a entrar en ese detalle, solamente decir que cruzó 2.700 por primera vez en su carrera a finales del año pasado, con muy buenas actuaciones en la Copa del Mundo y en el Gran Suizo de la FIDE, y además de que nunca ha chocado con la élite, va a ser su primer contacto en este torneo, ha declarado recientemente que no espera terminar en último. A continuación están Wang Hao y Radjabov, que comparten el hecho de haber clasificado de forma algo sorpresiva, ya que a ambos les parecía haber pasado ya su mejor momento. En el caso de Radjabov, por ejemplo, era la número 4 del mundo en 2013 y después de jugar muy mal en el Candidatos de ese año, perdió cerca de 100 puntos en los 2 años siguientes y no fue hasta 2017 que comenzó a mostrar síntomas de mejoría, aunque desde un estado de semi-retiro. Tal es así que cuando gana la Copa del Mundo el año pasado, ni siquiera está seguro de que jugaría el Candidatos de Ekaterimburgo. Por su parte, Wang Hao también vivió su techo en 2013 cuando formó parte del circuito de torneos de Super Élite y brevemente pisó el top 10. Pero después de eso fue muy irregular y llegó incluso a bajar de 2.700 más de una vez. Sin embargo, ambos en 2019 jugaron bien, aprovecharon sus oportunidades y ganaron a la hora buena. Llegando a este candidato, Wang Hao va a estar jugando con su mejor elo histórico 2762 y Radjabov va a estar jugando con su mejor elo en los últimos 8 años. Grichuk y Nepo clasificaron vía Grand Prix y a diferencia de la pareja anterior esto no fue ninguna sorpresa, ya que en años recientes han estado formando parte del top 10 de forma regular, lo cual le encuentro notable debido a que el gran problema de ambos siempre fue la falta de estabilidad. Para Grichuk va a ser su cuarto candidato y es de hecho el más veterano de todos los participantes esta vez, mientras que Nepo va a estar debutando en el Ekaterimburgo. Ninguno de los dos juega desde finales del año pasado abiertamente para descansar y prepararse para el Candidatos. A continuación tenemos a Jiří, que clasificó como el mejor promedio de elo de 2019 a pesar de que su año fue bastante anodino. Hace un tiempo a Jiří se le consideraba un potencial aspirante a campeón del mundo, pero su progreso parece haberse estancado un poco. De todas maneras, ya jugó el Candidatos de 2016 y en 2018 fue el segundo de Kramnik, así que conoce el terreno. Dinh Liren, el jugador del momento. El año pasado estuvo sensacional, ganando la Copa Sinfield, el Grand Chess Tour, le arañó la pintura a Carlsen varias veces en rápidas. Si algo se le puede señalar es el no haber podido ganar la Copa del Mundo cuando era el claro favorito. Y por último tenemos a Caruana, que no necesitó clasificar en virtud de haber ganado el Candidatos anterior. Estuvo discreto el año pasado y jugó relativamente poco, pero le bastó para que su segundo puesto en el ranking mundial no se viera en peligro. Empezó 2020 con un impresionante registro en Wijk-Hansi y llega a Ekaterimburgo con solo 2 puntos por debajo de su pico histórico. Se rumora también que tiene a Michael Adams de segundo.
Creo que pocas veces los favoritos lo han sido con tanta diferencia sobre los demás. Ding y Caruana no solo son los que tienen 2800, sino que tienen el mejor palmarés también, lo cual dice mucho sobre su habilidad para ganar super torneos. Son quizás los dos jugadores con mejor preparación en todo el mundo, en el torneo en que más importa la preparación. Están en la edad en que energía y madurez se combinan, y además son los que traen mejor momentum de todos. Entre ambos apuesto por Ding, no solo porque es mi jugador favorito. Desde que llegó al top 10 cada año ha sido mejor que el anterior, y 2019 fue bastante bueno. Puede suplir la relativa falta de experiencia con gran confianza en sí mismo, que es uno de sus rasgos distintivos. Su score personal es favorable contra varios de sus oponentes, incluido Caruana, al que el año pasado le ganó 2 veces. A pesar de lo anterior, entiendo que objetivamente Caruana debe ser el favorito por motivos evidentes. Ya ganó un Candidatos, ha ganado muchos más super torneos y viene de ganar Wihansy, lo cual le debe haber dado mucha confianza después de haber tenido un año tan apagado en 2019. ¿Qué problema puede tener Caruana? Los rivales incómodos. No solo está abajo con Ding, sino que nunca le ha ganado a Nepo, tiene una derrota y 7 empates, y está terrible contra Wang Hao, 5 derrotas y 4 empates. Otro detalle es que desde que Carlsen lo hizo en 2013, nunca un jugador que es el primer elo ha ganado Candidatos. Y eso es todo por ahora, gracias por ver el video. Espero ver opiniones en los comentarios y si les gustó, por favor, le dan me gusta y se lo hacen saber a sus amigos ajedrecistas. En próximas entradas voy a estar analizando a los jugadores en profundidad, así que suscríbanse y mientras tanto los invito a ver el otro video en el canal.